Este video quiero dar una posible solución a un problema social, un problema ético que he escogido en una actividad anterior, que es el problema ético, plagio y derechos de autor. Para la realización de este video he tomado o he leído la lectura fuentes digitales y fuentes impresas, prácticas letradas y plagio en el marco universitario, que es un artículo de la Universidad de Cádiz escrito por Aurora María Ruiz Bejarano. Bueno, para iniciar esta posible solución, voy a retomar el concepto que tenemos sobre plagio. Pues también recordar que hay plagio y ciberplagio. La diferencia de estos dos es que el plagio se toma de material impreso para tomar esa idea o hipótesis o teoría de otra persona y colocarla como de mi autoría o de nuestra autoría sin referenciar a tal persona o a tal escritor. Y el ciberplagio es tomar también referencias, tomar lecturas, tomar textos que encontramos en la internet y colocarlos o presentarlos como si fueran de nuestra propia autoría cuando nosotros no hemos escrito eso. O sea que cuando estamos haciendo fraude con textos que no son nuestros, estamos incurriendo al plagio de derechos de autor. Según el artículo de la señora Aurora María Ruiz Bejarano, hay unas posibles causas que son las que hacen que esto se nos haya convertido en un problema social, en un problema ético. Resulta que los estudiantes universitarios, según la investigación que se hizo para escribir el artículo, tienen unas tendencias a la hora de hacer o unas causas por las cuales se realizan estos plagios. Según el artículo, como les he dicho, hay dos posibles pues causas por las cuales estas acciones son tan repetitivas en las universidades. Bueno, una de ellas es el grado de conocimiento o de información que tienen los estudiantes acerca de las normas existentes para citar correctamente las fuentes. O sea, quiere decir que los estudiantes referencian a un autor, referencian un texto, pero no lo hacen de la manera correcta y por ende están incurriendo en el plagio. Y otra causa o posible causa es el tipo de trabajo que se les solicita a los estudiantes. Pues como ustedes saben, por ejemplo en la UNAD nosotros tenemos como regla para presentar cualquier trabajo las normas APA. A partir de esas normas APA y las referencias bibliográficas o como se nos recomienda que hagamos las referencias, de esa manera hay que hacerlas. En caso de que nosotros no las hagamos tal y como está ahí, también nosotros en nuestros trabajos escritos, así hagamos una referencia a alguien, pero si no lo hacemos bien, estamos incurriendo en plagio. Entonces, compañeros, tener muy en cuenta eso, leer muy bien esas normas APA a la hora de presentar nuestros trabajos. Pero bueno, no vamos a hacer mucho del tema con respecto a nuestros trabajos como una de estas, sino más bien a la investigación que realiza la señora Aurora Ruiz Bejarano. Otra posible causa es la implementación de las TIC en la educación. En el artículo hace una comparación de cuando se inventó la impresión, la imprenta, y cómo esta pues no alteró mucho o no cambió mucho los manuscritos
pues que había en ese tiempo y que ahora se imprimían. No fue tan cambio, el cambio no fue tan drástico, entonces no fue tan traumático. Pero resulta que con las TICs en la educación el cambio ha sido muy drástico. ¿Por qué ha sido muy drástico? Porque, por ejemplo, ya no tenemos o ya no hacemos tanto uso de los libros físicos, sino todo digital. Como todo está digital, es mucho más fácil copiar, es mucho más fácil tomar de la internet, que nos encontramos con muchísima información, tomarla y pegarla en un documento y después imprimirla y presentarla como si fuera de nuestra autoría. Ahí esa acción, y que es muy repetitiva en el estudiantado, sobre todo en el estudiantado de secundaria y básica primaria, mmm, esas acciones eh, son fraudes. Son fraudes, por lo tanto, se nos ha convertido en un problema social. Una de ellas es el desconocimiento que tienen los estudiantes eh, de las universidades a la hora de hacer una referencia. Otra causa de ella es la de la implementación de las tecnologías en el aula de clase o el mal uso que se le da a la información que nosotros encontramos en la web. Eh, pero ahora vamos a hablar de las soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones que nosotros plantearíamos pues para reducir un poco el porcentaje de plagios que se presentan en las universidades, en los colegios y en las escuelas? Bueno, yo pensaría que lo primero que se tiene que enseñar es a escribir. Sencillamente a nosotros plasmar nuestras ideas en un escrito, ya sea digital o sea físico. Eso es la principal solución que yo pensaría que se podría dar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Eh, es muy fácil nosotros pensar, pero es muy difícil plasmarlo en una hoja, plasmarlo en un escrito. Y uno se da cuenta con los niños que están en la básica primaria. A ellos se les facilita oralmente decir todo lo que piensan y lo que sienten, pero el problema es a la hora de escribir. Entonces, una solución sería esa: implementar, o no implementar, sino trabajar, ejercitar la escritura en las aulas de clase en primaria y en secundaria. Otra solución que yo daría o pensaría es en unificar la manera de presentar trabajos en los colegios y en las universidades. ¿Por qué? Porque es que uno llega a una universidad, uno sale de su colegio, por ejemplo, y llega en el colegio, nos enseñan normas y Contec, y uno llega a la universidad y le enseñan o le piden o le exigen que sus trabajos escritos o cualquier trabajo que tenga que presentar tenga normas APA. Entonces, lo que yo pensaría es que sería bueno unificar y no, digamos, lo que se está aprendiendo en el colegio, pues que sea para que nos sirva y llegar a una universidad capacitados, porque no nos sirve aprender algo en un colegio que no nos vaya a servir para la vida o para la universidad. Eh, Creo que esas serían eh, bueno, las principales soluciones que yo daría en este momento eh, sobre, sobre plagio y derechos de autor. Y bueno, en las universidades, como según dice el estudio de la señora Aurora Ruiz, los estudiantes no se les enseña a presentar no, o a escribir sus trabajos escritos, sino que llegan a la universidad a aprender. Quiere decir que qué se está haciendo en los colegios, qué es lo que se está enseñando en los colegios. Eh, Hay que primero se valoraría eso, y nosotros como docentes encaminar a nuestros estudiantes a que escriban y que si deben hacer alguna referencia,
tomen tales escritos como inspiración para escribir, que no los copien, que no se ganen ¿cómo diríamos? Que no se ganen los reconocimientos por las ideas de otras personas. Entonces, bueno, yo espero que esta solución a partir de las lecturas que hice, pues sean enriquecedoras para las personas que vean este video. Bueno, eh, de esa manera finalizo el video y espero sus comentarios y sus correcciones. Estamos en el proceso de aprendizaje y es un poco complicado. Bueno, muchas gracias por su atención y saludos. Bueno, pues ya hemos estado hablando de las causas por las cuales el plagio y el derecho de autor